Bueno, vamos a iniciar entonces la segunda fase de esta charla, de esta conferencia tutorial sobre el periodo o el trienio peronista 1973-1976. Habíamos previamente, antes de ingresar, tal vez describo nuevamente las fuerzas dentro de lo que es el movimiento justicialista. Atento a algunas preguntas que me hicieron en la pausa, en el descanso, y que es importante tal vez volver a remarcar. La pregunta fue muy interesante porque había izquierda o porque había sectores de la izquierda dentro del peronismo. Bueno, en primer lugar, el movimiento, la palabra lo dice movimiento, y siempre la dicotomía entre movimiento y partido, sobre todo en el justicialismo, establece, y el origen de lo que después se llamó peronismo, es un conjunto de fuerzas heterogéneas. Es decir, estamos hablando desde sectores nacionalistas católicos, sectores del ejército, dentro de las agrupaciones gremiales, que luego se va a formar los sindicatos como conocemos hoy. Van a haber socialistas, anarquistas, la Fuerza Orientadora Joven de la República Argentina, un grupo escindido del radicalismo, allá cuando el radicalismo peleaba en la década del 20 y pico y 30 entre los sectores alvearistas e irigoyenistas, cuando los alvearistas quedan con el gobierno del partido, sectores más elitistas, liberales, los sectores populares y nacionales, por eso después el radicalismo, ¿se acuerdan? Le decían, nos robaron las banderas sociales. Bueno, las banderas sociales, las cuestiones sociales, todo lo que pregonaba y quería llevar adelante Hipólito Yrigoyen, se va a ir en esa Fuerza Orientadora Joven de la República Argentina, radicales en su mayoría, y que va a ser el trabasamiento y la primera intelectualidad del peronismo. La primera intelectualidad del peronismo es ese conjunto de autores que devienen del radicalismo. Sectores de la iglesia. Ese es el conjunto inicial. Ahora, yo le había dicho que también había personas de izquierda, pero no era la mayoría del movimiento. Cuando se produce el golpe del 55, y a partir sobre todo del exilio de Perón, ya primera etapa Paraguay, Asunción, luego Panamá, luego en España, en la España de Franco, en el 58, 59 va a aparecer o se va a ingresar en el movimiento de izquierda John William Cobb, que fue un diputado peronista que va a estar en contacto entonces con, y él va a tomar como bandera el marxismo. Entonces es una acción. Hay un libro fantástico que fue Cuba, que establece lo que es el entrismo. La palabra significa entrismo, es decir, entrar dentro de. Desde Cuba planifican la acción de tomar posesión del movimiento peronista. ¿De qué manera? A través de John William Cobb, tratar de ingresar las ideas de izquierda, trabar con alianza con los sindicalistas más combativos que habían quedado en la Argentina, en la resistencia, y tomar obviamente esta plataforma electoral que es invencible, salvo ocasiones. El peronismo había arrasado y a esa fecha no había perdido una elección. El peronismo en vida de Perón jamás perdió una elección. Sí, provincial seguramente, Corrientes fue muy díscola en ese aspecto, pero no una elección nacional, con caudales muy amplios. La primera derrota se va a dar allá. Por favor, no hablen en el fondo. Si quieren charlar entre ustedes, se van afuera. Si no les interesa, se van afuera. Y si quieren hacer preguntas, levantan la mano. Esto es libre. Estábamos en la descripción porque esto no es un robot que habla, es alguien que está haciendo en vivo la clase. Y esta clase no va a ser la misma que la de esta tarde, que tengo que repetir lo mismo. Decíamos este entrismo, estas fuerzas cómo se querían apropiar del movimiento, un movimiento que electoralmente funcionaba muy bien, era muy amplio, con mucha base, tratando de tomar
ingresar por la palabra entrismo subrepticiamente y desde adentro ir minando la posición del movimiento y tratar de izquierdizarlo todo, a tal punto que John William Cook le va a decir a Perón: véngase a Cuba. Perón le dice: ni loco, yo voy a ir, voy a ser un prisionero político de Castro. Estamos hablando del 59. Pero Perón no es tonto, va a dejar que estas fuerzas estén en el movimiento, porque yo le decía, son fuerzas heterogéneas en las que él deja hacer a todos. Esas fuerzas van a ir tomando color, se van a agrupar luego ya para esta época del 73 en lo que es la tendencia revolucionaria, donde van a haber sindicalistas que van a estar con posiciones marxistas, pero van a estar dentro del peronismo, las agrupaciones guerrilleras que yo le decía, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas, Montonero a partir del 70, que va a figurar como una más de las agrupaciones armadas de izquierda dentro del peronismo y que va a tomar relevancia y va a ir absorbiendo a las menores. Y en la faz, diríamos, pública, Montonero también se va a presentar como una línea interna, luego va a quedar como tendencia, luego se va a definir como agrupación o ejército armado, que es Montonero, partido militar armado, y por último la juventud peronista va a ser otro de las fuentes de reclutamiento con militancia en las universidades y obviamente en las unidades básicas. Del otro lado, en la derecha, van a estar los jefes sindicales, los sindicatos y un conjunto, como ya sabíamos, de políticos y de integrantes de las Fuerzas Armadas, y sobre todo van a agruparse en una también agrupación armada clandestina, que es la Alianza Anticomunista Argentina, liderada por los Perrega. Esto es una composición del cuadro intraperonista, porque comenzamos el gobierno de Cámpora, Juan Perón, Isabelita, y que estas dos fuerzas van a luchar, a tal punto que, no nos dice Novaro esto, pero grafica toda la violencia intraperonista. Y yo acá tengo que describirle una serie de circunstancias que van a ver, que lo vamos a desarrollar, para que ustedes interpreten por qué propios, como dice Novaro por allí, propios gobiernos peronistas provinciales caen, lo hace caer Perón, como la revuelta en Córdoba. No es una revuelta, Perón manda a la policía de Córdoba que desaloje al gobernador. Ya vamos a explicar por qué. Porque el gobernador formaba parte de Montoneros, como el gobernador también de Buenos Aires. Por eso cuando Perón lo expulsa, comienza todo un sistema de lucha abierta contra esta facción del entrismo, contra la izquierda. 18 años luego de estar proscripto el movimiento y no poder participar el propio Perón, se van a desarrollar las elecciones del 73, donde entonces el peronismo arrasa, primera vuelta. Tendría que haber una segunda, pero Balbín, como yo le decía al final de la segunda clase, de la clase anterior, perdón, antes del descanso, va a sacar un 20% y no se presenta a la segunda vuelta. Deja entonces de que el triunfo sea peronista. Y el conjunto de fuerzas del peronismo era el Frente Justicialista de Liberación, el FREJULI. En el frente no solo estaba el Partido Justicialista, obviamente los sindicatos que apoyaban esta tendencia revolucionaria que recién describíamos, sino también un conjunto de partidos aliados. Estaban los conservadores de Solano Lima, estaban lo que luego se va a fragmentar en lo que es el partido intransigente, que deviene de Allende, un dirigente radical que conformó junto con Frondizi la Unión Cívica Radical Intransigente, por eso partido intransigente, aliado permanente del peronismo hacia la izquierda, pero de profundo nacionalismo. Va a estar el Movimiento de Integración y Desarrollo, que es lo que queda de esa separación que hace Allende de Frondizi y de la UCRI, de la vieja UCRI, ya que viene de la Convención Nacional Constituyente del 57, y va a estar también el Frente de Izquierda Popular con Jorge Abelardo Ramos a la cabeza, también de una izquierda profundamente nacionalista.
a tal punto que Jorge Abel Ramos y estos dirigentes que estoy hablando yo ahora, conformando ya la multipartidaria, van a ir junto con Galtieri en 1982 a las Islas Malvinas y van a ser defensores de la guerra de Malvinas. Para que ustedes vean cómo no hay, entonces decíamos hoy, una línea de blanco-negro, sino la historia, y la historia política argentina tiene claro oscuro y tiene permanentemente cruces y lineamientos. Y así es toda historia política. Nadie va a nacer en un lugar y va a terminar en el otro en una línea exactamente recta. Va a tener momentos en los que se va a tener que cruzar por las conveniencias políticas o lo que fuere. Bueno, este Frejuli va a gobernar desde la toma de Asunción el 25 de mayo de 1973. No dice precisiones de fecha el texto de Novaro, pero yo sí le voy a dar precisión de fecha porque van a ver a partir de ahora una cantidad de datos que vamos a tratar de ubicarlo en una línea del tiempo con número de decretos, con situaciones para que ustedes interpreten mejor. Triunfa entonces Cámpora Solano Lima y va a afirmar plenamente los objetivos de la liberación nacional, muy característico del peronismo, que viene con un plan trienal, en este caso trienal, con un plan de organización. Eso lo van a referenciar en Novaro, tal vez con otros vocablos, pero está esto en el resumen y en las hojitas que trae del peronismo. Acordar una tregua política, respetar la Constitución Nacional, a las Fuerzas Armadas, pero en ese primer planteo que hace Cámpora, prende todas las alarmas porque plantea la solidaridad con los pueblos en lucha. Acuérdense que yo le describí que Cámpora venía del sector de la tendencia revolucionaria, o sea, tirada a la izquierda del peronismo. Y plantea entonces su solidaridad con Cuba y con Vietnam. Recuerden ustedes que estaban terminando en la etapa final la guerra de Vietnam. Para que ustedes tomen dimensión de lo que pasó aquí, no es algo que pasó al azar, de que alguien fue y golpeó la puerta de los cuarteles, o que alguien decidió tomar las armas en organizaciones clandestinas de izquierda, o la represión de la derecha. Estaba el conflicto de la Guerra Fría en Asia, África y América en un pleno volcán. Se estaba combatiendo, terminando de combatir en Vietnam. En Vietnam, el norte comunista contra el sur capitalista. Triunfo del comunismo. Ustedes pretendían o creían que el mundo occidental y sobre todo Estados Unidos en su famoso patio trasero, que sería América del Sur y Central, iba a triunfar el comunismo. No, porque ya se habían además en Yalta, finales de la Segunda Guerra Mundial, definido las áreas de influencia. Y nosotros éramos área de influencia de Estados Unidos. Como parte de Asia, Vietnam era área de influencia de la Unión Soviética. Entonces, obviamente Estados Unidos combatió en Vietnam, va a perder la guerra de Vietnam. África, sectores para uno y para otro. Así se había dividido el mundo, pero no obstante, la lucha ideológica era global. Fuera, también la lucha más, digamos, pacífica, pero no también con alguna escena de violencia, en la Europa occidental, donde también había movimiento de izquierda, pero no plantearon una lucha más allá del IRA irlandés, las Brigadas Rojas en Italia, la agrupación, no recuerdo el nombre, pero que también era el Ejército Rojo en Alemania Occidental, no pasaron a la lucha de este tipo. Quedaron ahí, obviamente, diríamos, sojuzgados por las democracias, los gobiernos y la OTAN en Europa. Pero acá no. Entonces, ese mismo 25 de mayo de 1973 se desata un clima de violencia total. Por eso, ¿qué dice Novaro? El descenso ¿a dónde? Al infierno. Se desata el infierno, gobierno constitucional. Todas las fuerzas que estamos describiendo, los actores, como nos dice Novaro, entran en conflicto. Y en ese mismo 25 de mayo del 73, los conflictos se daban dentro de la Casa de Gobierno, con la composición del propio gobierno, porque en el mismo gobierno estaban representadas las dos líneas. Estaba un López Rega, que representaba a la derecha de la AAA, y estaba representada un Jorge Tayana y otros, o Gelbar, Partido Comunista, en economía. O sea, los dos sectores irreconciliables de la política argentina estaban representados en ese gabinete.
Imagínense lo que significa eso. A su vez, las agrupaciones de la juventud peronista y los dirigentes de Montonero van a asaltar las cárceles, arrancando en ese mismo día con posterioridad las leyes de amnistía y de indulto. Y esto es un ejemplo de lo que después Novaro lo va a describir en el proceso. Lo vamos a leer taxativamente para que no crean que es una opinión mía. Está en el prólogo de Juan Bautista Joffre en el libro Volver a matar. Y significa que Lanusse, hoy habíamos hablado de su presidencia brevemente, crea la Cámara Federal en lo penal con el fuero exclusivo antisubversivo. El Estado argentino, en un gobierno de facto, con la ley en la mano, iba a juzgar a las agrupaciones y a los que eran detenidos por terrorismo. Esa Cámara Federal va a tener el argumento en contra de que fue creada durante un gobierno de facto. Por eso lo inmediato que hace Cámpora es desafectar. Pero esa Cámara Federal había tenido, como muy bien dice acá, Volver a matar de Joffre es un libro que se basa en los expedientes penales de la cúpula guerrillera, condenada, juzgada, escapada de las cárceles, vuelta a ser detenidas con la ley en la mano. Por eso Novaro, vamos a leer después la frase, dice: se llegó a un hartazgo de que por la vía legal no se podía solucionar el problema. A eso se está refiriendo Novaro. No es una posición a favor ni en contra, es una descripción histórica que lo hace Novaro. Fíjense que esta Cámara tenía detenidos en el año 71-73 a casi 600 jefes terroristas con condena, otros 1000 con proceso. Todos estos son los que salen el 25 de mayo del 73 y se reincorporan a sus organizaciones. Sin amnistía y sin indulto, las leyes salen con posterioridad. El asalto a los penales. Por eso Juan Bautista Joffre en este prólogo establece que a partir de ahí la lucha se dio en las calles. Y la respuesta a este acto fue la AAA y los gatillos fáciles de los sindicatos. Y comenzaban a asolarse una con otra banda. La Cámara Federal fue disuelta para ser recreada de nuevo por Perón meses posteriores. La misma Cámara Federal. Ahora, ¿qué pasó con los jueces? Quiroga, Vialet, Macet. ¿Se imaginan lo que le pasó, no? Jueces federales que tienen la protección de las fuerzas de seguridad en un clima de violencia permanente, donde todos los días había asesinados de uno y otro bando. Fueron algunos degradados, otros quedaron en la justicia sin la protección. Así el juez Quiroga, cuando iba a haber un superclásico, River Boca, era hincha de Boca, camino a la cancha, fue acribillado por el ERP, porque ya no tenía, digamos, la protección policial. Y cada uno de estos jueces y miembro de la Cámara Federal tuvo que irse del país. Y esto no sucedió en el gobierno constitucional de Cámpora, porque fueron dejados de lado. Este autor lo que hace es un trabajo fantástico de la reunión de todos los expedientes penales que existen, están en los archivos de tribunales. Cada uno de ellos, con la condena, el delito, etcétera, etcétera. ¿Por qué estuvieron en la calle? Por ejemplo, Gorrearán Merlo. Y toco este ejemplo porque lo vamos a ver. Gorrearán Merlo, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, condenado, escapado, con condena legal, quien protagonizó las acciones más sangrientas de robo, secuestro, asalto a unidades de policía, del ejército, civiles, asesinato. Cuando el ERP pierde la guerra, en el 77, final del 77, se va a Nicaragua.
sigue combatiendo en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación. Es comandante del ejército nicaragüense. Viene en 1980 y lo asesina a Somoza. Somoza, que era el presidente de Nicaragua, derechoso, tipo estas dictaduras de Onganía, de ese estilo para que ustedes interpreten, se refugia en el Paraguay de Stroessner. Ellos entran, un comando del ejército, casi todos ERP, y lo asesinan. Orelán Merlo vuelve a Nicaragua y luego ingresa en la vida política argentina, entre comillas. Y en el año 1989, el gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín, 23 de enero de 1989, asalta el cuartel de La Tablada, donde asesina soldados conscriptos que hacían el servicio militar y otros militares. Este hombre, para que ustedes vean el daño que hizo a la sociedad argentina. Después de esto, como fracasó el intento, ya lo vamos a ver, el intento de golpe, pretendiendo ser una facción interna del ejército para ir a hacer la revolución socialista, se va a asilar en el Uruguay. Y desde Uruguay terminó sus días enfermo de cáncer como un abuelito que daba conferencias de paz, conferencias de democracia en los medios de comunicación. Jamás recibió condena del Estado argentino. Y en sus manos tiene muertos civiles y soldados conscriptos del 73 al 76, gobierno democrático, y del 89. Porque el soldado Tadía tuvo la mala suerte de estar de guardia a las 8 de la mañana, o 7:30, de ese 23 de enero en la puerta de acceso del regimiento. Cuando con un camión de Coca-Cola, todos los días entraba ese camión a dejar los refrescos en el regimiento, había sido tomado y se lo pasaron por delante directamente. Nadie le dijo, te venimos a hacer la revolución socialista. Lo pasaron por arriba. Él abre la puerta de la barrera, porque todos los días entraba ese camión, y se lo pasan por arriba. Así sucedió en octubre del 75 en Formosa, cuando Montoneros asalta una unidad de ejército y se da una lucha entre los soldados analfabetos de Formosa, del interior de Formosa, y los soldados intelectuales universitarios de Montoneros, donde estos le dicen, ríndanse, la lucha no con ustedes, con su oficialidad, estás equivocado, le dice un tal Herminio Luna, analfabeto, que sus padres vinieron descalzos a retirar el cuerpo de él, que no recibieron indemnización del Estado argentino. Recién ahora hay toda una polémica porque está por salir la indemnización a esa gente, a esos soldados que eran conscriptos. Herminio Luna, analfabeto, le dice, estás equivocado, a un tal Mayol, entregador del cuartel que había venido castigado de Montonero, que estudiaba en la Universidad de Rosario. En la Universidad de Rosario ustedes van y va a ver que Mayol tiene una estatua como un joven idealista. Mayol había asesinado ya a otro soldado que estaba de guardia, compañero. Y Herminio Luna le dice, vos estás equivocado. Porque acá el problema no es que es con lo otro. El problema es con eso que está atrás. ¿Y saben qué estaba atrás? La bandera nacional en la Plaza de Armas. Y yo soy peronista. Le dice un analfabeto. Vos, Mayol, en un diálogo hasta ficticio, porque está en Ceferino Reato, pero es lo que sucede en el diálogo. Defendés otra cosa. Defendés un trapo rojo y no sos peronista. Mayol, por supuesto, fue acribillado con el fusil FAL robado al ejército argentino por el propio Mayol, que era soldado conscripto. Y así fallecieron 11 soldados conscriptos. Indefensos que dormían la siesta, otros se estaban bañando porque habían terminado de jugar al fútbol. No hubo derecho humano para esos 11 soldados. Y acá no estoy planteando la defensa del régimen más atroz que hubo en la Argentina. Estoy planteando la memoria y la justicia de estos tiempos. Porque Nosvaro nos dice por allí, o da a entender la represión en el peronismo. Esto, señores, no se dio en el gobierno de Videla, se dio en el gobierno de Isabel, 1975. Y a raíz de esto, Isabelita va a crear los decretos y el estado de sitio. Nosotros llegamos al golpe del 76 con estado de sitio, que se dio en el gobierno constitucional de Isabelita.
esta operación se llamó Primicia por parte de montoneros. Y fue relatada, ustedes pueden entrar en internet, ven Vita Montonera de la época, que es un medio de difusión de Montonero, y van a ver la proeza con que describen el asesinato de soldados con criptos. Por eso es que estas agrupaciones no tuvieron el plafón en la sociedad, porque eran vistas con un repudio. Dentro de ese propio 73, volvemos acá otra vez a este clima de violencia, se va a dar entonces al mes y medio, 2, el plan del retorno definitivo de Perón. Perón va a volver a la Argentina y estas facciones se van a enfrentar el 20 de junio del 73 en Ezeiza. Esto está en Novarro referenciado, la derecha y la izquierda. La concentración más grande de personas que se estima, algunos hablan de 2,5 millones, otros 4 millones de personas en Ezeiza. Y van a ver al líder. El líder no bajó en Ezeiza, se fue a la base aérea Morón, porque abajo era una lucha sin cuartel entre las dos tendencias del peronismo, izquierda y derecha, ametralladora en mano, granadas, fusiles, más de 400, 500 muertos, no se sabe nunca qué es lo que pasó en la cantidad de bajas que hubieron. Aquí comienza entonces, ya llegado Perón, el proceso del retorno al poder, porque el 13 de julio Cámpora va a renunciar, eso lo tiene en sus textos, va a renunciar, le va a aceptar la asamblea, va a pasar a su vicepresidente, Solano Lima, este va a renunciar, va a pasar en el proceso de vacancia al presidente del Senado, el presidente del Senado renuncia y pasa el poder en el sistema de vacancia al presidente de diputados. ¿Y quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Lastiri, el yerno de los Perrega, que se queda con el poder para asegurar el interregno de un nuevo llamado a elecciones y la vuelta de Perón. Perón va a triunfar con el 62% de los votos en ese mismo año. Fíjense que él viene prácticamente a morir. Llega en junio, fallece el 1 de mayo del 74. ¿Qué regalo de elecciones le da Montonero? La ejecución en Operación Traviata. Esto de los nombres de Montonero es la verdad que es anecdótico. Traviata por los agujeritos. Son los agujeritos que tuvo en su cuerpo el secretario gremial Ignacio Rucci, con bonazo a la cabeza, tan demócrata también que fue diputado, y lo vemos en conferencias, etcétera, etcétera, que en un gobierno constitucional pasa la clandestinidad, ellos mismos dicen, pasamos a la clandestinidad, el Estado argentino es nuestro enemigo, la Constitución Nacional es nuestro enemigo, no aceptamos al presidente, no era Videla, era a Perón, el jefe del movimiento. Lo asesinan a Rucci, porque era el heredero, era en quien Perón al final iba a dejar el movimiento. Fíjense todos los amagues que hizo Perón y en quien dejaba el movimiento realmente. Bueno, este periodo final de Perón se va a dar con un ajuste en la lucha antisubversiva, cuando en enero de 1974 el ERP va a atacar los cuarteles de Azul, que también está referenciado textualmente por Novarro. En los cuarteles de Azul no solo vuelven a tratar de atacar la unidad, asesinan soldados, sino se produce el secuestro del segundo jefe. Ya se había también producido en otro, en el cual van a producirse, en este caso Larrabure, un secuestro de más de 600, 500 días, hasta que en un control policial lo iban a descubrir, entonces ERP lo asesina, quedando su cuerpo con 30 o 40 kilos. Eran permanentemente llevados de cárcel en pueblo a cárcel del pueblo, ¿no es cierto? Cárcel de subterránea que habían en las casas, el Tribunal Revolucionario. Y Larrabure ni el otro Igarzábal, que eran expertos en explosivos, lo que querían las agrupaciones era que ellos les monten fábricas de explosivos, y obviamente ambos no aceptaron estas cuestiones y fueron después asesinados en un largo secuestro. Gobierno constitucional. Y en este ataque se da además el asesinato de
que es lo que pasa al límite en que el ejército presiona, y el propio Perón, siendo comandante en jefe del ejército, general del ejército y presidente, fue el cruce de la frontera, donde van al barrio militar y asesinan a civiles, es decir, a los familiares de los oficiales de la unidad. Por eso Perón, textualmente, en Cadena y Televisión, establece que estas personas son psicópatas y donde hay que cazarlo a uno por uno y eliminarlos. Esto lo dice públicamente Perón, está en los titulares de los diarios y en los grabados de audio. Perón va a fallecer. Yo le dije 1 de mayo, me equivoqué, es 1 de julio del 74. El 1 de mayo es la última aparición pública de Perón y se da el enfrentamiento público con Montoneros, en el cual los va a desplazar de la plaza. Va a ser el enfrentamiento. Aquí pasan a la clandestinidad oficialmente y son reprimidos la tendencia revolucionaria, el partido Montoneros. Hay decretos específicos donde se le quita incluso la publicación de Evita Montonera, etcétera, etcétera, y pasan a la clandestinidad. Va a llegar Isabel y el proceso de la lucha antisubversiva va a ser mayor por parte de Isabel. Va a haber un giro más hacia la derecha. En este gobierno, o en esta etapa, van a aparecer los interregnos de Luder, porque Isabel va a tener un grave problema. No es una política, es una persona alejada y se ve y se enfrenta con estos problemas políticos, económicos, etcétera, etcétera. No obstante, va a ser un gobierno interesante en algunos aspectos porque lleva adelante lo que Perón había fijado como plan trienal. Y Luder es el que va a llevar los interregnos donde va a dejar Isabelita el gobierno permanentemente en sus manos. Y es acá donde aparecen después los decretos, los famosos decretos que dan la integración en la lucha antisubversiva de las Fuerzas Armadas y el operativo Independencia. En esta situación política vamos a remarcar entonces, hablamos de los indultos y de la amnistía, quedó claro eso, la derogación de las normas penales por la ley 20.510 del 27 de mayo de 1973, la intervención de los gobiernos provinciales. Eso Novarro marca por allí unas líneas en las que hay revueltas contra los gobernadores. Si uno lee así, de primera vista, no interpreta cómo si hay un gobierno peronista va a haber revueltas contra los gobernadores peronistas. No se entiende. Esto sí se entiende en un marco, en este marco de lucha que yo le estoy planteando. Así como había ministerialmente las dos facciones, había gobernaciones como la de Córdoba, Santa Cruz, Formosa, Mendoza, Salta y Misiones, y Buenos Aires, en la que sus gobernadores formaban parte de la tendencia peronista, es decir, hacia la izquierda, y que fueron gobernaciones que fueron intervenidas una a una durante el gobierno de Perón o de la propia Isabelita. Casos como el de la gobernación de Córdoba, donde la propia policía cordobesa se amotina ante su gobernador, que formaba parte de la cúpula de Montoneros, y Perón da la orden al jefe de policía, le dice, anda y sacalo. Entonces el jefe de policía de Córdoba va y destituye al gobernador constitucional de Córdoba, que venía de la izquierda peronista. Esto para que ustedes interpreten estas cuestiones. La lucha contra la subversión se va a comenzar a ahondar con el decreto 1454 del 73, en el que se prohíbe como partido político al Partido Revolucionario de los Trabajadores, la plataforma política del Ejército Revolucionario del Pueblo. Se va a tipificar la ley 20.642 del 25 de enero del 74, que es la nueva tipificación de los delitos y agravamientos del derecho penal, donde también estaba la pena de muerte, donde se recreaba la Cámara Federal Penal, todo lo que había creado Lanusse y que Cámpora había desafectado. Ahora la pregunta es, ¿alguien quiso integrar esa Cámara Federal Penal? Nadie. Si ya sabía lo que pasaron con la primera.
todas las normas de la represión legal se habían sido vueltas a reinstalar, fueron usadas algunas, pero nadie quiso integrar esa Cámara Federal Penal. Se va a dar una especie de censura con la prohibición y difusión de toda la literatura que se declaraba subversiva, todo lo que era comunista, filocomunista, marxista, desde los textos. Hoy vamos en la biblioteca y uno, por más que piense o no piense a favor de Marx, puede elegir acá el Capital, enfrente de nuestra biblioteca, nuestra querida biblioteca. En ese momento, esos ejemplares eran retirados de la universidad, que ya estaban, porque ya habían pasado la racia de Longanía, ¿se acuerdan? Con la intervención. Después habían vuelto a aparecer los libros cuando se gira con Cámpora a la izquierda y ahora en la nueva depuración a la derecha, para que ustedes vean cómo se vivía en la Argentina. Sucede a partir del 74-75 el asentamiento en la zona de Tucumán de la Compañía de Infantería de Monte Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo, un conjunto de guerrilleros, no solo argentinos, sino de toda América, con especialistas cubanos, que van a instalar la guerra foquista y la guerra revolucionaria al estilo Vietnam. Yo, ¿por qué le decía hoy el final de Vietnam? En los partes de Tucumán, Buenos Aires no era nombrada como Buenos Aires, sino era nombrada como Saigón. Saigón era la capital de Vietnam del Sur, la capital que el Vietcong comunista iba a ir a tomar. Entonces los partes, en las claves de comunicaciones, Saigón era Buenos Aires, para que ustedes vean la extrapolación de la lucha. Se elige Tucumán por los montes, muy parecido a la geografía de Vietnam, para que ustedes vean cómo esto se va replicando no solo acá, en otras partes del mundo. Allí se va a dar el operativo Independencia, en el cual es firmado por un decreto especial, el 261, que es la intervención secreto, decreto S, secreto 261, que es la intervención de las Fuerzas Armadas, porque hasta ese momento solamente las fuerzas policiales combatían la subversión. Las Fuerzas Armadas recibían el ataque en los cuarteles y la muerte diaria de algún oficial o suboficial que iba de uniforme a tomar el colectivo para ir a las unidades, que eran permanentemente eliminados para robar. ¿Cuál era el debut de un guerrillero? Robar un arma muerta, robar un arma, mejor dicho, al oficial o suboficial al que debía matar. Ese era el ingreso, ese era el diploma que se recibía como guerrillero. Entonces se tomaba un oficial de policía, del ejército, se lo asesinaba, se llevaba la placa, la identificación y el arma, y con eso uno se recibía guerrillero. Así de cruel. Vayan a ver la lista en el Ministerio, está la lista de desaparecidos, está la lista de caídos. Ministerio de Justicia de la Nación. Día, fecha y hora. Claro que como era un policía muerto en el suburbano de Buenos Aires, nadie lo reivindicaba y quedó ahí. Un tema de violencia. Pero en ERPS, en Gaviota Roja, en Estrella Roja, en Evita Montonera, si ustedes entran, van a ver los nombres de esas personas que se reivindicaba por fulano de tal, alias de guerra, Tito, Negro, quien fuera, que asesinó a fulano de tal e ingresó formalmente a las organizaciones. Esta es la historia política argentina. Esta es la historia que debemos entender para apreciar en un conjunto, en una visión de conjunto de este contenido. Entonces, el objetivo de Tucumán era tomar una zona liberada para tener un reconocimiento internacional. El Estado argentino firma su presidente, Luder, sus ministros, Cafiero, también el que fue vicepresidente de Menem, Rucauf. Y estas personas, por eso yo le digo que formaron parte y dieron una orden, y que son autores del decreto 261 en Tucumán de intervención de las Fuerzas Armadas durante la Constitución en la lucha antisubversiva, y el 265 a nivel nacional, donde dan la orden de cazar, buscar, cazar y eliminar a los subversivos. Señores, quienes todavía no están vivos, andan por las calles tranquilamente.
Y quienes interpretaron y llevaron adelante este decreto tuvieron, digamos, lo que incumplieron, mejor dicho, las leyes de la guerra, hoy tienen los problemas de lesa humanidad. Entonces, en la historia política argentina se definió quiénes van a ser los culpables y quiénes no. Porque es tan culpable de lesa humanidad el presidente y todos los ministros que refrendaron el decreto, porque así pidieron las Fuerzas Armadas para darle el ok, para intervenir, como el general que fue y lo hizo. La paradoja de la Argentina es que el hilo se corta por lo más delgado. La clase política que dio la orden hoy no fue sancionada. Quien practicó la orden sí. Y también pasa lo mismo con los desaparecidos, para que ustedes vean la injusticia en la que nos vemos afectados. ¿Desde cuándo se fijó que existe un desaparecido o no? ¿Ustedes creen que durante este gobierno, con todo lo que estamos hablando, no hubo desaparecidos? Sí, hubo desaparecidos. Estoy hablando que hubo cárcel del pueblo. Hubo desaparecidos de ambos bandos, de las agrupaciones guerrilleras, que son los desaparecidos que hoy se comienza a investigar de la democracia, de este trienio, y también los desaparecidos por las agrupaciones guerrilleras, de los que traicionaban, querían dejar la lucha armada y se los liquidaban por traidor, o de, como comentábamos recién, de Larabure y Garzábal, hay cientos de que fueron secuestrados. Todo eso, todos esos que se creen que pueden llegar a 2.000 desaparecidos, 2.500, y 17.000 argentinos que fueron asesinados antes del 24 de marzo del 76, hora cero, quedan fuera de la historia, porque el sistema político definió que desaparecido es desde las 0 del 24 de marzo del 76. Si un argentino desapareció 2 minutos antes, no es en la figura del desaparecido, y pudo sufrir el mismo apremio ilegal que recibieron los argentinos desaparecidos con posterioridad. No, fíjense cómo nosotros manejamos estas cuestiones sensibles. Ponen una fecha y una hora. Como pusimos punto final, una fecha y una hora para terminar los reclamos. Ya vamos a ver en el gobierno. Son situaciones políticas en este gran desmadre. Por eso el descenso al infierno. Esto, a su vez, llevaba al vacío del poder de Isabelita, con cuestiones económicas, cuestiones sociales. No hubieron paros específicamente, porque sería insólito un paro del sindicalismo a Isabelita, pero hubieron graves planteamientos. Sí hubieron lockouts, es decir, paros de las patronales, es decir, cuando la patronal se enfrentaba. Ahora, dentro de este gran marco con estado de sitio, hubieron cuestiones muy interesantes con respecto a la política internacional. Y esto algo trae Novaro, pero vamos a hacer rápidamente una apretada síntesis. La Argentina recupera esa famosa tercera posición, ¿se acuerdan que estamos hablando? Que hemos hablado del primer peronismo. Y va a ingresar de lleno en los no alineados. Por acción de Perón, lo va a hacer Cámpora en su primer parte del gobierno, pero por decisión de Perón se incorpora a la tercera posición el 9 de agosto, perdón, los no alineados, el 9 de agosto del 73. La Argentina va a dejar los dos alineados y se va a incorporar, sin ton ni son, bajo la égida de Estados Unidos, la OTAN, con el gobierno de Menem. O sea, Menem lo va a hacer, va a quitar esa tercera posición, esa visión en la que ni mundo capitalista, occidente capitalista, ni oriente comunista. Una propia visión. ¿Y en qué visión estaba en esa tercera posición? La posición estratégica de nuestro territorio, de las Islas Malvinas, del Conusor, de la proyección antártica, todo esto está dentro de los esquemas de la tercera posición argentina. Y los commodities, es decir, los granos, nuestra materia prima, nuestra carne, en la cual el planteamiento de esa tercera posición era romper el esquema Occidente-Oriente, pero sobre todo la cuestión del dólar y de los créditos, y comerciar las naciones que emergían, India, Irán, etcétera, etcétera,
Por ejemplo, si Argentina tenía tecnología como lo tuvo después nuclear, a cambio daba esa energía nuclear, el conocimiento, a cambio de otras cosas que le faltaba. Por ejemplo, el petróleo de Irán. Entonces, hacer, aunque parezca mentira, un trueque. Es decir, ir a las cuestiones de materia prima para romper el cerco del dólar y del comercio como estaba planteado en eso. Era muy revolucionario. Recuerden ustedes que Ernesto Che Guevara tuvo una participación muy importante en las primeras reuniones de no alineado antes de la campaña a Bolivia. Fidel Castro sabía dónde iba Ernesto Che Guevara. Iba a una zona inhóspita, como le pasó a Lerdo en Tucumán, en que se hacía la revolución por los pobres, por los descalzos, los analfabetos, los que se morían de hambre. Pero esos descalzos, analfabetos que se morían de hambre, no querían la revolución. Porque en Tucumán eran los delatores de Lerdo. Y en la Bolivia, pobre campesina india, ¿quiénes delataron a las columnas del Che Guevara? ¿La inteligencia norteamericana? No, los propios campesinos. Sabían dónde lo mandaban al Che. Porque el Che, señores, planteó algo revolucionario que también tomó la idea de Perón. Romper el esquema del comercio internacional, del patrón oro y del dólar. Cuestiones en que se mataban Oriente y Occidente, la Unión Soviética y Estados Unidos. En lo ideológico, en lo militar. Pero que en las finanzas eran incapaces de entrar en esos aspectos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo con esto? Señores, ¿ustedes creen que un imperio internacional con la fuerza nuclear obsoleta? Sí, pero podía hacer desaparecer el mundo. En 1990, que era la Unión Soviética, ¿desaparece de un día a la mañana? ¿Así? Cuando se vuelve loco Gorbachov y dice, no hacemos liberales, somos democráticos. Nadie nos cuenta, e investiguen, los aviones que bajaban uno tras otro con dólares en Moscú el día anterior a eso. La Unión Soviética entró en un cambio en la faz comercial, entró en un arreglo con el dólar. Por eso de la noche a la mañana dejó ser el cuco, se convirtió en Rusia y te tomó todas las banderas. Y 80 años del megacomunismo y de toda la sangre que nosotros acá en nuestra Argentina desangramos, morimos. ¿Cuántas personas quedaron sin empleo por estas afecciones? De la noche a la mañana resultaron ser aliados del mundo occidental. Bueno, esos son los faltos de estrategia y de geopolítica que la visión de conjunto tenía Perón, la tuvo Guevara. Por eso Guevara, después de esa conferencia que le dio en Argelia, magistral, donde todos los gobiernos de derecha y de izquierda, nacionalistas del mundo, le pareció interesante, qué casualidad que Castro lo mandó a una misión suicida y desapareció Guevara. Son aspectos de la historia poco conocidos, pero que hacen el entramado de lo que hay un actor que dio el golpe de Estado, que es las finanzas, los grupos empresarios bancarios, que son los que se quedaron con la deuda en Argentina, que no tuvieron reprimenda. Sí, el general, el coronel, el que asesinaba tal vez por órdenes de ellos, o cuántos grupos empresarios fueron destruidos por orden de los banqueros, por orden de los Martínez de Hoz. Resulta que el coronel, el capitán que iba a destruir ese grupo empresario, tiene lesa humanidad, y perfecto que lo tenga. Pero ¿y quién dio la orden para destruir ese grupo económico y favorecer a otro grupo económico? ¿Qué pasa? ¿O ustedes creen que Martínez de Hoz tuvo alguna denuncia? No. Vivió hasta el último de sus días tranquilamente. ¿O Cavallo, que fue funcionario de Martínez de Hoz, tiene alguna denuncia de lesa humanidad? Bueno, ahí comenzamos a entender el poder real que está detrás de la historia, lo que algunos llaman las conspiraciones del silencio. Bueno, en estas relaciones Argentina va a retomar la política latinoamericana y fíjense, con todo este caos soluciona una serie de circunstancias muy interesantes. Va a solucionar el problema de límites con el Uruguay por el Río de la Plata. Va a solucionar el tema y se va
yo creo que no fue en esta clase, fue en una clase especial por otro tema acá en la universidad, en estos días. En 1928, los cuerpos técnicos de la Armada de Ingenieros descubren los saltos, atentos a las represas que se daban en Estados Unidos, de lo que hoy es Yacyretá, 1928. Eso queda ahí traspapelado hasta que en los planes integrales del peronismo, primer peronismo, se encuentran con eso y los colocan como la primera represa argentina para el 40 y pico, 50, comenzar a ser construida. Cae Perón y todo lo que estaba en ese plan era mala palabra. Entonces lo destruimos, lo dejamos. Recién, en la vuelta del tercer gobierno peronista del 73, fíjense todo el tiempo, la represa Hoover en el año 32 ya estaba en funcionamiento. Yacyretá era una parecida a esa. En el año 73, en el tercer gobierno de Perón, se firman los acuerdos que después van a ser llevados adelante también en la época democrática, con Paraguay para la construcción de esto que tenemos acá a 150 kilómetros, Yacyretá. Prevista y planificada por los científicos, los técnicos argentinos en el año 28. Recién construida en el 73 y terminada con la época de Menem. Ese es el claro ejemplo de lo que somos, señores. La represa Hoover está por dejar de funcionar. Nosotros recién comenzamos con un tercio de la vida útil de Yacyretá. Por eso somos lo que somos. Y no somos una potencia. No sé si le queda claro el ejemplo. Va a solucionar los problemas limítrofes con Brasil y va a integrar la cuestión de armas con el Tratado de Tlatelolco en México. Va a comenzar el inicio de la producción de agua pesada, que luego va a llevar el proceso para el famoso submarino atómico y bomba atómica de Argentina. Y en la OEA se va a enfrentar el peronismo muy duramente a Estados Unidos, en una alianza con Perú, Venezuela, otras naciones, que luego eso va a ser reeditado en la Guerra de Malvinas. Y con respecto a Malvinas, justamente, ¿se acuerdan? Puede ser pregunta de examen. En el gobierno de Ilia está la resolución 2065, en la cual se insta, mejor dicho, en la cual se coloca al territorio de las Islas Malvinas como una posesión colonial. Ahora bien, en 1973, en la 28ª Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 3160 va a declarar a la cuestión de Malvinas como una cuestión no solo ya a descolonizar, sino a discutir la soberanía nacional. Y a partir de ahí, señores, comienza el inicio por un camino oculto todavía, porque nosotros estamos en estos problemas de la guerra ideológica, el golpe que viene de la guerra de Malvinas en el 82, que no es un acto alocado, porque Araucastec, con notable acierto, el año 76, 2 meses antes del golpe, va a decir claramente: de persistir esta conducta del Imperio Británico, estoy leyendo textualmente, no va a pasar mucho tiempo de que vamos a tener una guerra con las Islas Malvinas. Eso no está en el texto Novaro, pero complementa cuestiones para que ustedes interpreten el texto de Novaro. En el año 76, en febrero, la Armada Argentina, durante el gobierno de Perón, de Isabelita, tuvo enfrentamientos bélicos con la Armada Británica por las Islas Malvinas. ¿Qué pasa? No hubo movilizaciones porque las Fuerzas Armadas estaban en otra cosa. Estaban a 30 días del día cero, que era ¿qué? El 24 de marzo del 76. El golpe. Estaban en otras circunstancias. Bueno, antes de ingresar al proceso de organización nacional, también las grandes plantas de energía atómica de hoy, las de Atucha, fueron iniciadas en el año 73. Este gobierno va a tener también y sufrir el proceso inflacionario. Y acá, en la primera clase, yo le había dicho, al principio, más o menos al principio de la misma,
los procesos económicos, cómo los ciclos y contraciclos se van a dar desde el año 55 hasta el periodo final de la Rúa, y cómo la inflación va a ser un elemento muy distorsionador de los gobiernos, de la situación política interna argentina y de la población, y cómo la emisión o no de moneda y los créditos. Bueno, todo esto para comprender, les recomiendo la página específica 109 del texto que tienen, donde con el título "En la inflación se han dado muchas explicaciones", Marco Novaro hace un resumen fantástico de estos elementos, de la inflación, de la emisión monetaria o el crédito. Podemos releer porque esto le va a servir para comprender los procesos inflacionarios que tuvieron el peronismo, que tuvo Alfonsín, que tuvo Menem, que tuvo de la Rúa, en algunos hiperinflacionarios. Algunos intentan explicar la persistencia de este fenómeno y ponen el asunto en la responsabilidad del Estado. Y acá comenzamos el primer problema, el déficit público. Palabra muy común hoy en día, el déficit público. No puede haber déficit. Si no hay déficit, el Estado funcionaría mejor. El esclavo de que 2 más 2 es 4, y si es 5 el presupuesto o la cuestión social, se deja de lado ese 1 o 2 pesos. Cuesta lo que cierra, es decir, lo que tengo en caja lo debo gastar, no gasto más de lo que tengo. Muy elemental, pero para que ustedes interpreten lo que es a qué apunta el déficit público. Dentro del déficit público, ¿qué es lo que primero recortamos? Los gastos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que después recortamos? Los gastos de infraestructura. ¿Y qué es lo que después recortamos? Los gastos de la educación. Y qué mejor comenzar que por la universidad. Ahora, nadie recorta el gasto político. ¿Qué es el gasto político? Lo que cuesta al Estado argentino, y se van a llevar una sorpresa, no están los números acá, pero vayan, investiguenlo, lo que nos cuesta el sistema político argentino. Presidentes, ministros, congresistas, jueces, sistema de seguridad. Una expresidenta anterior tiene 55 guardaespaldas que pagamos nosotros. Un expresidente como Menem, 35, dual de 25. Ese es el gasto político. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar, recortemos el gasto político? Recortemos la dieta, los gastos reservados, los viáticos. No, ahí no vamos a hacer gasto. Acá sí, en la universidad sí, total, el profesor viene porque le gusta. Si yo le diría lo que cobro, ustedes vienen porque tienen que aprender. Acá sí se recortan los gastos. ¿Qué interesa que haya un aula más, internet, más computadoras? No. Cerremos el déficit, pero no en el gasto político. Ahí tenemos los guardaespaldas, el auto, el servicio, la internet, el aire acondicionado, los menús exquisitos. Elegimos los viajes presidenciales. No estoy haciendo alusión a una presidencia específica, estoy hablando genéricamente. Sigo. Los factores estructurales que desequilibran la economía, la famosa puja distributiva que permanentemente nos dice Novaro, ¿qué es? Es la cuestión salarial, porque todo el déficit y toda la cuestión para estos genios de la economía es solamente el problema del salario. O sea, el problema está en el salario, porque pedimos más salario, lleva más inflación. Y el problema no está ahí, está en la justa distribución del salario. Y la justa distribución del salario se da con un simple ejemplo. Un comandante submarino con 43 personas, incluido el 44, vean el sueldo que tiene. Me estoy refiriendo al submarino que desapareció hace un año atrás. 44 vidas, pero además una de las armas estratégicas del Estado argentino. Una capacidad notable, hijo de submarinistas. Ser submarinista en una armada es la élite. Por los cursos, por los tiempos sumergidos, etcétera, etcétera. Manejando material obsoleto.
Un material que en 1973, señores, encargó Perón en su tercera presidencia. Y que llegó a la Argentina recién en 1985, con el cual se planificaba y hubiésemos estado a punto o no de ganar la guerra de Malvinas, porque con los submarinos que teníamos, los gemelos pero más chiquititos que esta versión, los 209, no los 1700 como es el San Juan, hicimos desastre en la guerra de Malvinas. No hundimos ningún barco, es cierto, no hundimos ningún barco. Pero que torpedeamos barcos ingleses, sí, pero los torpedos no explotaban. Problema en la computadora, problema en el diseño, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, ¿torpedas Argentina? No. Lo que pasa es que no somos los fabricantes. Pasó con el ESOCET. Cuando yo compro un sistema y entro en conflicto con el dueño del sistema, ¿qué me hace el sistema? Me apaga la luz, me apaga el conocimiento, me apaga el know-how, porque esas armas no fueron operativas nunca. Nosotros debutamos con ese submarino, con el ESOCET, etcétera, etcétera. Estaban en servicio en todos los ejércitos, pero debutaron en Argentina, en la guerra de Malvinas, contra sus creadores. Obviamente, nos dieron el secreto. Después ya le voy a explicar mañana cómo lo hicimos. ¿Desde la dónde? Desde la Universidad Argentina. Desde esta vilipendiada Universidad Argentina, la Universidad Tecnológica Argentina de La Plata. Sus científicos hicieron sistemas paralelos que la aeroespacial que fabricó el ESOCET luego quiso venir a comprarlos. Atados con alambre, disparamos nuestras armas y con nuestros científicos. Me emociono porque tengo una relación muy directa con la guerra de Malvinas.